show you all the finer things in life. So just forget about the world we're in tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. 'Cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all that you, when the music makes you move, baby, do it like you do. Yeah, body rock. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Bienvenidos a Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al Business Radio Televisión en este último round que tenemos los viernes de 5 a 6. Hoy ha sido un día de aupas, si me llegan a ver por Madrid, madre mía, qué locura. Me he ido a la Torre Cepsa, he estado ahí en un evento fantástico, he tenido que salir corriendo, he ido a comer ahora hablaremos con ellos, con los Men in Black y los Women in Red. Sí, así como suena. Ahora sabrán de qué va esto. Y nada, he tenido que salir antes de que termine la comida para venirme para la radio. Así que bueno, mucho tráfico, un poquito de estrés para cambiar. Pero bueno, como tenemos hoy a la persona idónea para tratar esto del estrés, porque uno de los invitados es José Manuel Álvarez, Cero Límites, de la empresa Cero Límites, en el cual una de las cosas que él trata y soluciona en la gente son las creencias limitantes. Ya es que ya solo pone los pelos como escarpias el saber que una persona te puede quitar esas creencias limitantes que no me digan ustedes que no, yo no tengo creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes, unos más, otros menos y otros muchos. Bueno, pues esos que tienen muchos, pues que escuchen a José Manuel, que nos va a dar hoy unas pinceladas de cómo solucionarlo. Tenemos a nuestro gran amigo Daniel Gil, como siempre, en Cero, y luego pues esas soluciones para evitar la morosidad y las insolvencias. Y luego intentaremos conectar con Salvador Molina, que está en esa comida, están cerquita de aquí, de los Men in Black y de las Women in Red, que bueno, pues ha juntado pues cerca de una treintena de empresarios y profesionales muy interesantes, como siempre lo hace Salva, y bueno, queríamos conectar para ver cómo se está desarrollando la misma. Así que bueno, señores, abróchense los cinturones, porque arranca Business Radio Televisión. Y bueno, vamos a empezar con ¿cómo se puede empezar un viernes, señores? Pues con alguien que te diga, usted olvídese de las insolvencias, que eso ha pasado a la historia. Pero claro, tienen que escuchar los consejos de Daniel Gil y su M0, porque la verdad es que mira que lo estamos diciendo, lo estamos subiendo a las redes sociales, pero a la gente le cuesta entender que esto es posible. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Quizás a lo mejor porque piensan, bueno, ¿y por qué no lo aplica todo el mundo? Bueno, porque no todo el mundo lo sabe. Bueno, nosotros vamos poco a poco explicándoselo a las empresas y bueno, cada vez más empresas lo entienden y sobre todo grandes grupos, bancos y demás que estamos con ellos, porque es verdad que la banca se le dio una noticia que cada vez las provisiones pues tienen que tener cuidado porque evidentemente se agotan. ¿Cómo ves el escenario para el próximo año? Ahora ya que
Siempre se habla, cuando ya está cerca de que llegue diciembre, siempre se empieza a ver un poco las perspectivas, ¿no? para el próximo año. ¿Cómo es el año desde el punto de vista de la insolvencia? Claro, yo creo que va a ser un año muy inestable, hasta que al final realmente, por ejemplo, la palabra confianza, que tiene mucho que ver con la banca, significa crédito y crédito significa confianza. Entonces, por lo tanto, las empresas que trabajan a crédito con otras empresas, pues tienen que protegerse mucho de los impagos, ¿no? Porque evidentemente vender es fácil, pero si no cobras. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una fórmula que podemos ayudarles a que cobren y que tengan un 2024 muy tranquilo y que tengan acceso a financiación. Pero sí que pensamos que puede ser un año complicado bastante, porque las empresas han subido los costes, han subido la inflación, es decir, que es una fórmula muy fácil, ¿no? Los beneficios, ingresos menos gastos. Si los gastos suben y los ingresos no cobro, o sea, al final realmente la fórmula, hay muchas empresas que piensan que son rentables y en enero o febrero con los impagos pues pueden ser no rentables, ¿no? Muchas empresas zombie, hay que tener mucho cuidado. Nosotros la suerte que tenemos es que al tener una justicia rápida podemos hacer que nuestros clientes cobren y por lo tanto si son rentables pues tengan un 2024 tranquilo. Oye, en este evento en el cual he estado se hablaba mucho de la reputación, bueno, pues eran gente del gobierno corporativo y bueno, estaba patrocinado por grandes empresas del país. Como es lógico, ¿no? Bueno, pues están preocupados con el tema, sponsorizan este tipo de eventos y yo creo que una de las mejores maneras que pueden poner en marcha ellos dentro de sus políticas es que efectivamente tengan fórmulas anexas al cobro que te permitan evitar la insolvencia, ¿no? Yo es que creo que hay dos velocidades y además la banca los diferencia perfectamente. Están las grandes empresas que el 2024 les va a ir fenomenal. ¿Por qué? Porque muchas empresas pequeñas o medianas les irá mal, entonces incluso podrán absorberlas. O sea, es decir, la gran banca, o sea, las grandes empresas no creo que tengan problemas, pero en el 2024 está muy bueno. ¿Qué pasa? Que realmente España es un país de pymes y sobre todo de micropymes que tienen menos de 10 empleados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde realmente están los problemas. ¿Por qué? Porque la banca les va a cerrar el grifo y se van a encontrar que en un momento dado van a tener mucho gasto, mucho dinero en la calle y no van a saber cómo cobrarlo. ¿Qué pasa? Los juzgados, hemos estado 7 meses con problemas de huelga y demás, están hipersaturados, entonces el próximo año, como quieras ir a un juzgado a cobrar, te vas a tirar 1 año, 2 años. El arbitraje, que es la fórmula que hacemos en M0 hace 15 años, en 30 días lo resolvemos. Es igual de válido para la grande que para la pequeña, pero una gran empresa que tenga 200.000 de morosidad lo cubre simplemente con circulante. Y a lo mejor lo mete en pérdidas o sube el coste, pero una pequeña empresa igual no lo puede absorber. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el sector de la fruta se trabaja con un margen muy pequeño, de un 5%. Es decir, no cobrar 100.000 euros en fruta te supone vender 2 millones donde no cobres nada. Entonces, claro, es muy importante que una empresa a lo mejor factura 4 millones y dices, bueno, me va muy bien, ¿no? En fruta. Pero claro, estas navidades no cobras 200.000 euros o no cobras 100.000, tienes que vender 2 millones para recuperarte, para que el 5% sea esos 100.000. Entonces, yo creo que es un problema realmente de que las empresas no están viendo que 2024 va a ser un año donde tienes que tener muy protegidas esos cobros. Y muchas veces las aseguradoras, que está muy bien, pero claro, hay muchos sectores o que no están perfectamente cubiertos o que tampoco les interesa. Al final no todos los sectores son rentables, ¿no? ¿Qué pasa? Que la aseguradora a lo mejor te paga el 85 o el 90% en 6 meses. Y a lo mejor hay muchas empresas que no pueden aguantar esos 6-7 meses, porque una vez que la aseguradora no te paga o en un momento dado te echa del seguro, te quedas sin línea de crédito. O sea que al final realmente las empresas tienen que proteger correctamente las ventas ahora estas navidades, que es un momento de máxima venta a crédito, y obviamente yo creo que una gran empresa no va a tener problema. Las 4.000 que tenemos en España de la COE, esa les va a ir mejor que el 2022 y 2023, pero creo que los 3 millones de empresarios y autónomos que hay en España vamos a tener un 2024 muy difícil. Me está viniendo a la cabeza esas conclusiones que muchas veces saca la gente de, oye, como yo ya estoy asegurado a través de un seguro de crédito, ¿para qué voy a hacer más cosas? Craso error, ¿no? A ver, realmente es que son dos cosas que van de la mano, pero hay que tener cuidado. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estas navidades puedo pensar que tengo las ventas aseguradas, pero es que yo cada vez que cotizo un cliente tengo que pedir riesgo. Entonces, yo a lo mejor pienso que todas mis ventas van a estar aseguradas y a lo mejor estas navidades las tengo cubiertas, pero a lo mejor en marzo, en abril, de repente el seguro me dice, mira, donde antes te daba 100.000, ahora te doy 20.000 para este cliente. Claro, tienes que vender 80.000 fuera de riesgo. O sea, no es que me pagues el 90% de lo que tengo asegurado, sino que a lo mejor ni siquiera me das todo el riesgo. Entonces, obviamente con arbitraje, que es la fórmula que llevamos aplicando 15 años, tú tienes justicia en 30 días en toda España, en toda Europa, y tu cliente en 30 días no le da tiempo a cerrar. Entonces, esa es la fórmula
que creemos, por ejemplo, nos hemos reunido con 7 bancos, nos hemos reunido con las 4 aseguradoras, estamos en negociaciones con varias, porque ellos se dan cuenta que ellos también van a los juzgados a recuperar esa deuda. Entonces, por lo tanto, el arbitraje es que es una ley, es la 60/2003, una ley que está en España hace 20 años, ahora hace el 20 aniversario en diciembre, y realmente creemos que es la fórmula porque todo el comercio mundial va por arbitraje. Qué casualidad que todas las ventas internacionales van por arbitraje y cuando nos vamos al mercado local, vamos al juzgado y nos tiramos 2 o 3 años. También somos un despacho de abogados, pero es que yo, por ejemplo, nunca recomendaría a un cliente como primera opción ir a un juzgado si puedo tener una sentencia en 30 días de un arbitraje. Si a lo mejor en algún contrato se incluyó alguna cláusula de arbitraje y bueno, pues por desconocimiento, porque a lo mejor la persona que lo instauró ya no está en la compañía, porque sabía de las bondades de la misma y se ha ido a otro lado, imagínate que hay un problema y al final termina vía juicio, ¿no? Al final eso llega a un día al juez y el juez ve esas cláusulas. Ahí el juez, ¿qué diría? Se tiene que inhibir. Es que tienes que ir a ese tribunal de arbitraje. O sea, como ya está, en cuanto ve eso ya ahí... Hay que ir a un tribunal de arbitraje, eso es. O sea, no sé que la corte no existiese, que es raro, pero es decir, que realmente si hay una corte de arbitraje está abierta, el juzgado no te puede llevar ese pleito. Tendrías que ir a esa corte de arbitraje que te lo resolviese. A ver, no todas las cortes son iguales. De hecho, la ley de arbitraje marca 6 meses para el tiempo de emitir una sentencia. Nosotros tenemos la suerte en M0 que tardamos 30 días porque vamos a cortes de arbitraje que en 30 días nos lo resuelven. Muchas de esas no hay, ¿no? Bueno, nosotros es que llevamos 15 años y además cuáles son, ¿no? Durante 11 años yo fui responsable de un tribunal de arbitraje. Entonces, claro, desde dentro vimos cómo funcionaba, cómo se ejecutaba. Entonces tenemos mucha experiencia desde dentro, ¿no? Al final decimos que el arbitraje es como si fuera un hospital privado, ¿no? Entonces, donde de alguna forma es que hemos sido gerentes 11 años de un hospital privado, ¿no? Entonces, claro, pues el tema judicial es lo mismo. Nosotros sabemos cómo a un cliente, primero en la parte preventiva, o sea, sabemos cómo hacer que solo trabajes con gente solvente. Porque el peligro no es que tengas en 30 días una sentencia, el peligro es que en un momento dado le vendas a un insolvente. Porque claro, ¿de qué sirve tener una sentencia en 30 días si quien te debe es insolvente? Entonces, en M0, que es la empresa que yo soy el CEO de hace 15 años, lo que hacemos es que yo te analizo a quién le vas a vender y luego te ponemos la cláusula de arbitraje. O sea, te estamos atacando a la prevención y luego en 30 días tendrás una sentencia. Habrá 20 días de pago voluntario, en tan solo 60 días por contrato puedo garantizar que iniciemos un embargo en toda España. Cuando analizáis la situación del cliente, la cláusula o las cláusulas de arbitraje que ponéis en marcha, ¿depende del sector? ¿Pueden ser unas u otras? No, lo que sí que es cierto son iguales. Lo que sí que es cierto, por ejemplo, que no es lo mismo que trabajes en España que a nivel internacional. Ajá. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte que desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, sería más largo de explicar, hay en la ONU hay un organismo que se llama CEMUNDI o UNCITRAL, que es quien regula todo el arbitraje mundial. O sea, todo el arbitraje no es que España tenga el suyo, Francia tenga... No, o sea, todas las cortes de arbitraje tienen que someter una serie de normas que se plantaron en los años 50. Entonces, por eso te da esa garantía de que tienes justicia rápida en todo el mundo. Yo le puedo garantizar por contrato a cualquier empresa que va a tener una sentencia en Francia, en Alemania o en España en 30 días. Sentencia firme, que es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, claro, eso da mucha certidumbre. Y al final tú me preguntabas antes, ¿qué va a pasar en 2024? Cuando tú tienes control y certidumbre sobre algo, las cosas fluyen, van más fáciles, pero obviamente tampoco digo que los empresarios vendan a lo loco. Primero hay que saber a quién le vendes, cómo le vendes, y hay que ir generando un histórico. Yo siempre recomiendo generar un histórico con tu cliente. Dani, el implementar esas cláusulas de arbitraje, el coste para el empresario, es decir, los horarios vuestros, depende del volumen al cual podríamos decir factura la compañía y quiere someter al arbitraje, bueno, pues tener por lo menos esa salvaguarda, o es una tarifa plana, es decir, para vosotros es el mismo trabajo. Nosotros es una iguala, eso es, nosotros es una iguala que es plana porque lo otro lo que entendimos es que queríamos, o sea, hemos puesto un servicio que lo puede pagar cualquier pyme, cualquier micropyme, y las grandes empresas, que tenemos empresas que facturan más de 50 millones y demás, lo bueno es que nos dan publicidad. O sea, nosotros hemos entendido que paga lo mismo un cliente pequeño que grande, hemos puesto el precio para que uno pequeño lo pueda pagar y el grande pues llega más, porque al final cuando un empresario sabe que existe la justicia rápida se lo recomienda a otro empresario, que es de lo que se trata. O sea, nosotros al final somos un despacho también de abogados, es decir, a veces hacemos otras áreas, no solo la de arbitraje, pero fundamentalmente estamos muy enfocados en temas de impagos. Cuando una persona ya ese impago, cuando acuden a vosotros y el impago ya es definitivo, o sea que hay algún, o sea que lo ha intentado por H por B y no hay ninguna cláusula de arbitraje que se pueda hacer algo. No, a ver, nosotros siempre que conocemos un cliente nos hemos dado cuenta en estos 15 años que es porque ya ha tenido un impago, lo tuvo en el pasado y lo pasó mal o piensa que lo va a tener, ¿vale? Es decir, que realmente la morosidad... Entonces nosotros
obviamente, a lo mejor tiene morosidad del 22 y del 23, pero nosotros la vamos a proteger todo el 2024, entonces no le volverá a pasar. O sea, le podrá pasar el día que le conocimos, pero le limpiamos la empresa en una semana. Lo que intentamos es todo lo que podamos renegociar por arbitraje, también lo hacemos. O sea, hablamos con los deudores y le intentamos implantar planes de pago, y a partir de ahora intentamos que todas las ventas, es muy importante que es B2B, o sea, tiene que ser a quien le vendes otra empresa, no vale que sean ni ayuntamientos ni consumidores. Claro, hay gente que nos dice, le voy a vender al ayuntamiento cestas de Navidad, pues ahí no valdría. O sea, tiene que ser una empresa, o sea, un autónomo o alguien que tenga un CIF. Ningún tipo de autoridad pública, ni... Es arbitraje mercantil, no valdría eso, ni laboral tampoco. Es decir, el arbitraje que implementa M0 es B2B, empresa a empresa. Ahora estáis muy metidos también en la parte de las exportaciones. Recuérdanos un poco las bondades del mismo. Bueno, fijaros, por ejemplo, la última semana nos hemos reunido, no puedo decir el país, pero con una embajada muy importante que conocimos en Fruit Attraction. O sea, tener en cuenta que todos los países de Latinoamérica normalmente son muy buenos exportadores en fruta, también tienen otras materias primas, pero yo en azúcar, por ejemplo, en 2011 me dediqué. Pero entonces, ¿qué hemos hecho en Fruit Attraction? Hemos hablado con todos los exportadores que trabajan con Europa y le ofrecemos justicia en 30 días en España. Fíjate que si yo presentase hoy una demanda en un juzgado en España, en un juzgado ordinario, tardaría meses o años en resolverlo. Yo le garantizo por contrato en 30 días que lo tiene resuelto. La sentencia firme, que en 20 días no paga, inicia un embargo en 60 días. ¿Qué pasa? Claro, la gente de estos países de Latinoamérica, que prácticamente estamos hablando con casi todos los países, están alucinando. Dicen, o sea, que tú me puedes garantizar por contrato justicia en 30 días en España, cuando yo tengo a lo mejor abogados que tardan 1 año, 2 años y se va de rositas el deudor. Entonces, claro, estamos implantando, eso sería gente que de fuera quiere vender en España. Pero es que también somos expertos en exportación, ¿no? Tenemos una marca de Exportar Seguro, donde de alguna forma ayudamos a una empresa española a vender en Dubái, a vender en Francia, a vender en Brasil, o sea, en cualquier país de la ONU, que son todos, o sea, que sí, prácticamente. Entonces, ahí lo que vamos a tener también es justicia en 30 días, es decir, se va a resolver el laudo en 30 días y quien pierda, pues lógicamente, pues tiene que cumplir como una sentencia firme normal de un juzgado. Pero la suerte, que por ejemplo, y esto los países latinoamericanos lo favorecen, o sea, es decir, lo agradecen, es que es en castellano. O sea, le vamos a dar una corte de arbitraje en 30 días internacional en castellano. Y normalmente quien podría ser a lo mejor la competencia, y no pasa nada, lo digo porque la corte de arbitraje más importante en el mundo está en París. Pero para someterte, yo la conozco bien, pero para someterte a esa corte de arbitraje solo lo puedes hacer en inglés y en francés. O sea, ya es una limitación, ¿no? Es una barrera de entrada para el exportador español, pero es que además es muy cara y muy lenta para lo que podría ser, lo que nosotros, porque a veces a lo mejor hacen laudos en 4 meses, 5 meses, 6 meses, cuando nosotros lo hacemos en 30 días. Pero vamos, aún así, aunque sean mucho más lentas que las de aquí, nunca llegan a ser tan lentas como lo que puede ser un proceso jurídico normal, en el cual vía procesal eso se hace eterno, ¿no? Pero yo tengo la suerte que mis mentores en arbitraje eran todos magistrados, y sabemos que en España está el juez y el magistrado es la experiencia, ¿no? Claro, muchas veces yo hablaba con los magistrados y les preguntaba, oye, ¿por qué tardáis 3 años? ¿Por qué tardáis? O sea, porque estoy dando pie al concurso de acreedores. Y mira, Denis, que estamos mal dimensionados. O sea, si realmente los juzgados quisiesen, como Hacienda, los juicios irían a todas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si es que es muy sencillo, cuando hay una factura impagada, un albarán, y si es que el árbitro o el juez tarda un día en saber quién tiene razón. Tú tienes el albarán, el contrato, la factura, todo bien, y el otro no ha pagado. Es que se tardan minutos en saber quién de los dos tiene razón. No hace falta tampoco mucho, ¿no? Es que esa es la gracia de las pruebas, claro, ahí ya de culpable, ya está. Claro, pero porque además, fíjate, pero el arbitraje te da todas las garantías procesales, o sea, te va a notificar sí o sí. Además, una cosa muy buena es que el arbitraje permite la notificación telemática. O sea, ¿cuánto tiempo se tarda en mandar un mail? Segundo, es decir, un juzgado va físicamente, el arbitraje permite notificar telemáticamente en todo el mundo. Entonces, imagínate una empresa que trabaje con Alemania, el tribunal de arbitraje va a tardar 1 segundo en notificar al moroso alemán, suponiendo que sea el moroso alemán. Entonces, ¿qué pasa? Que esto da mucha certidumbre, porque no es que tenga que haber una notificación en Alemania que te tiras 3 o 4 meses, no, es que en un día la corte de arbitraje lo notifica en Alemania. Y ahí le va a dar 10 días para que se defienda, no para que se oponga. Por lo tanto, cuando las empresas conocen el arbitraje, dicen, ¿por qué llevo 15 años yendo a los juzgados? Si podía haberlo resuelto. Dios mío, se podrían haber resuelto mucho antes. Eso es. Y se hubieran quitado algún que otro problema de encima. Y hubieran dormido mucho mejor. Eso es. En fin. Bueno, Dani, ¿te quedas aquí? Que ahora viene una entrevista muy interesante. Sí, porque además le tengo mucho cariño y además ¿sí? Es una persona que me ha cambiado la vida. Ya luego le conocerás para que... Fenómeno. Vamos a intentar ahora sí, de todos modos, también contactar a ver si podemos con Salva, que estamos intentándolo, que está en la comida, pero yo creo que debe estar pasando eso muy bien. Y ahora mismo no puede ni recoger la llamada. Así que bueno, señores, continuamos en Arbusiness. Gracias. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un